Bueno, listo. Entonces ya vimos cómo diseñar una viga por flexión. Ya vimos las distintas configuraciones. Ya vimos que podemos tener vigas. eh, Vimos lo que es una viga subreforzada, reforzada y sobre reforzada. eh, Cuantías máximas, mínimas, vigas con refuerzo compresión, vigas T. Y aprendimos a calcular deflexiones debido a cargas permanentes y a cargas pues no permanentes. Entonces ahora lo que continuamos es con el análisis de otra fuerza actuante en nuestra sección transversal, que es la fuerza de cortante. Ya aprendimos a diseñar flexiones, ahora vamos a diseñar cortantes. Entonces, un segundito. Ya. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que nosotros siempre que diseñamos una viga sacamos diagramas de corte, diagramas de momento. Esos cortantes lo que buscan es básicamente es hacer un efecto de cizalla entre las caras de entre una cara y una cara de una sección transversal, ¿cierto? Ahí es donde actúa nuestro cortante en una estructura, en una viga, por ejemplo. Esa transmisión de cortante depende básicamente de la capacidad de ese concreto a resistir fuerzas en condición de tracción. ¿Sí? Porque aquí lo que estamos aplicando en esta región, en esta grieta, es una tracción en un sentido y en otro a esta fibra que se encuentra dentro de la grieta. Entonces, ya sabemos que una estructura de concreto pues no es muy propensa a resistir efectos de la atracción. Entonces, debido a eso tenemos que colocar un refuerzo adicional que lo que va a hacer es contrarrestar esta generación de estas grietas, la generación de estas grietas, y va a mantener a mi sección de concreto amarrada la una con la otra. ¿Listo? Ahora, eh, aquí ya sabemos cómo calcular los cortantes de una viga. Sabemos que si tenemos vigas continuas, pues el cortante va a ser también fácil de calcular por medio de un método de cross. Pueden usar F-Tool. Ya tenemos bastante experiencia en nuestros cursos de análisis 2 con diagramas de cortante y diagramas de momentos. Entonces vamos a ver qué sucede en la sección transversal. Resulta que en la sección transversal vamos a ver qué le sucede a un punto por aquí en términos de los cortantes. Entonces, en la cara transversal va a actuar un cortante vertical y un momento de flexión. Entonces el momento va a generar una condición de esfuerzos variable donde tenemos compresiones arriba y tracciones abajo. Mientras que el cortante va a generar un esfuerzo cortante tau, que vemos aquí al final, que es variable a la sección transversal. Entonces es importante ver que esos esfuerzos cortantes son mayores hacia la mitad de la sección y menores hacia sus extremos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la formulación de esos efectos? Por ejemplo, el esfuerzo debido a la flexión, al momento flector en la cara transversal de la viga, lo puedo calcular como m por y sobre i, donde m pues es el momento actuante, i es la inercia de su sección y y es la distancia desde el eje neutro, que está aquí con línea punteada gruesa, hasta el punto en el cual yo quiero calcular ese esfuerzo. Esa es la forma de calcular los esfuerzos debido a los momentos en una sección transversal. Ahora, pensando en el cortante, tenemos que analizar algo que se llama el flujo de cortante. ¿Cómo se distribuye este cortante, esta flechita aquí que coloco, cómo se distribuye verticalmente en mi sección transversal? Entonces, para eso voy a encontrar la fórmula de esta ecuación, que es el flujo de cortante máximo va a ser igual a el cortante actuante por Q sobre I. ¿Alguien se acuerda qué es ese Q? Eso no tenía que ver como con el primer momento de área, me parece. Exactamente. El único que me ha respondido eso en los 4 años, 3 años que llevamos dictando este curso. Es un primer momento de área dependiendo de la fibra donde yo quiera calcular el efecto del cortante. Entonces sacan un primer momento de área respecto al eje centroidal de esta región. Eso es básicamente ese Q.
E I pues es la inercia. Entonces eso nos va a dar un flujo de cortante que es mayor en el eje neutro de la sección. Ahí es donde tenemos el máximo cortante. Ahora, ¿cómo se vuelve eso un esfuerzo cortante? Pues simplemente dividiéndolo por el ancho de la sección, el ancho B, que es este de acá. Y eso nos da el esfuerzo cortante en nuestra sección transversal. Todo esto lo aprendimos por ahí en el cursito de mecánica de sólidos. Ahora, si nosotros conocemos el esfuerzo en un punto axial, sigma A, y el cortante tau A, podemos plantear el círculo de Moore. ¿Sí? Un círculo de Moore en el cual podemos encontrar los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2, que son los esfuerzos para condición de cortante cero. ¿Sí? Y por medio del cual podemos encontrar un ángulo necesario para poder volver los esfuerzos cortantes cero. ¿Vale? Entonces el ángulo entre la dirección principal, que es esta línea azul recta, y la línea horizontal, ese teta, lo puedo encontrar como la tangente a la menos 1 de el cortante sobre sigma 1 en este caso. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si el esfuerzo, a ver, si encontramos por acá el cortante máximo, ¿sí? Ese también lo podemos calcular con qué, con el radio del círculo de Moore. Entonces, esos radios ya nosotros ya aprendimos eso en nuestros cursos de, creo que hasta en geotecnia hay un círculo de Moore, ¿no? Círculo de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ese esfuerzo tau principal máximo ocurre aquí en una condición a 90 grados del esfuerzo principal, que es este sigma 1, sigma 2, el horizontal. ¿Sí? Como ocurre a 90 grados el esfuerzo máximo, en ese momento, cuando el esfuerzo cortante es máximo, pues se va a presentar la falla de la sección por corte. Si en el círculo de Moore yo tengo que desplazarme 90 grados en este círculo, pues en la vida real yo solo tengo que girar mis ejes coordenados 45 grados, la mitad de ese ángulo del círculo de Moore. Entonces, las fallas de cortante se generan con un esfuerzo cortante que se da a 45 grados respecto a la horizontal en nuestra sección transversal. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de fallas se espera en este tipo de elementos? Fallas del tipo inclinadas. Cuando tenemos un elemento tipo viga, por ejemplo, esta de aquí a la izquierda, está instrumentada, vemos que en ella se van a generar distintos tipos de grietas. Tenemos estas grietas que se ven en el centro de la luz, que son grietas generadas por flexión. ¿Sí? Que básicamente es que el momento flector es máximo en ese punto, entonces el concreto a tracción se separa y el concreto a compresión queda intacto. ¿Sí? Aquí vemos que tenemos una franja superior a compresión y una franja inferior a tracción. Pero si nos desplazamos hacia los extremos, nos encontramos con la condición de que, voy a dibujar por aquí a la derecha, si nos desplazamos hacia los extremos, encontramos que el momento tiende a cero, tiende a cero, pero nuestro cortante tiende a ser el cortante máximo. ¿Eso qué quiere decir? Los mayores requisitos de fuerzas a cortante se generan llegando a los apoyos. ¿Y cómo podemos identificarlo gráficamente? Por la forma en que se presentan las fisuras. Porque las fisuras dejan de ser verticales como en el caso del centro de la luz y se empiezan a convertir en unas fisuras inclinadas aproximadamente en un ángulo de 45 grados. Entonces aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Vean esta viga, por ejemplo, aquí a la derecha, cómo se genera aquí a la izquierda la grieta casi que con un ángulo de 45 grados. Y aquí a la derecha ya se presentó una falla por cortante en la viga. Observen esta de aquí a la derecha donde vemos que efectivamente la grieta de cortante se presenta casi que a 45 grados. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro que en esos puntos
nuestra falla se presenta de este estilo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez mi sección de concreto se agrieta, como lo vemos aquí en la figura de la izquierda, tiene un flujo de cortante en su sección transversal, que va incrementándose a medida que se acerca al centro del eje neutro. Entonces, como la parte inferior de ese eje neutro se agrieta, ¿sí? Pues ¿qué va a pasar? La parte inferior va a dejar de recibir tracciones de la flexión, y esas tracciones las van a tomar las barras de acero y van a comenzar a resistir solo compresiones de concreto arriba. El flujo de cortantes se va a ver afectado porque cuando llega a este punto donde comienza la grieta en su sección transversal, el flujo de cortante continúa de manera constante, ¿sí? Entonces, incrementa donde el concreto resiste compresiones y está pues sin fisura. Y cuando se presenta la fisura, el flujo de cortante se vuelve continuo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Profe, qué pena una pregunta. ¿Estás grabando de pronto la pantalla? Sí, creo que es aquí el aparatico. Sí, ahí está grabando, mira. Ah, bueno, gracias, profe. Vale. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de fisuras, lo que les decía, fisuras a flexión, que se desarrollan verticalmente donde los momentos son máximos. Fisuras por tracción diagonal, que son las de cortante, ¿sí? Se genera donde los esfuerzos de cortante pues son máximos y se generan aproximadamente a 45 grados. Y fisuras por flexotracción, entonces en una parte de la viga comienza a fallar por flexión una zona, pero llega un momento en el que la sección transversal que resiste el corte que queda aquí encima, por encima de la grieta, es tan poca que se presenta una falla por cortante. Sí, esas son las fisuras por flexotracción. Y listo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Evitar ese tipo de fisuras. ¿Cómo lo hacemos? Con un refuerzo que lo que va a hacer es, ya sabemos que aquí en esta figura las tracciones para el cortante se presentan de esta forma y que el concreto no las va a resistir muy bien, que digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disponer un refuerzo en la dirección de esos cortantes que sea el encargado primero de transmitir el corte de la cara superior a la cara inferior de la viga. Y segundo, mantener pegada la sección transversal de la viga, evitando que las grietas generen una separación o un desprendimiento de las partículas de concreto. ¿Listo? Eso es lo que buscamos básicamente con el refuerzo acortante. Y tenemos pues distintos tipos de refuerzo acorte. Entonces, aquí pues es lo que les acabo de decir, los elementos de refuerzo tienden a controlar la propagación de fisuras. Entonces el primero que vamos a ver es el estribo. Los estribos, ¿sí? Los vemos aquí en nuestra cara transversal, que lo que hacen es amarrar nuestras barras de refuerzo longitudinal, que las vemos como punticos, y pueden ser verticales o inclinados. Ya vamos a ver la disposición. Entonces tenemos distintos tipos de estribos. Por ejemplo, ahí a la izquierda tenemos los estribos abiertos. Es un tipo de estribo que podemos utilizar. A la derecha tenemos distintos tipos de estribos cerrados. Entonces, por ejemplo, el estribo amarra la barrita. El abrazo que le da a la barrita le genera una estabilidad mayor a la barrita. Cuando veamos columnas, vamos a ver si logramos mostrar cuál es el efecto de ese abrazo que le da la barra de estribo a la barra de refuerzo. Tenemos también estribos en U abiertos, con unos dobleces a 180 grados. ¿Sí? Tenemos estribos cerrados, que son de los más comunes. Vea, este es el más común, este de acá. Viene un estribo cuadradito y regresa, y con un gancho abrazan a la barra del extremo, y con eso ya queda garantizando su anclaje en la sección. Estribos dobles. Estos estribos, digamos, los he visto mucho cuando usan dados de cimentación. Como los dados pueden ser tan grandes, pues se usan dos estribos, uno en U por este lado y otro en U por este otro lado. Y estribos suplementarios, entonces colocan un estribo del tipo 1 así completico con sus ganchitos de anclaje, y ahí mismo le colocan un suplemento aquí en estas zonas con otro ganchito. Es un ejemplo de lo que pueden encontrar en estribos. Y también tenemos pues estribos múltiples cuando ya tenemos configuraciones de vigas, de pantallas o de cosas muy
no convencionales, pues podemos hacer empleo de otros estribos que llamamos estribos múltiples. Esos estribos, fíjense que en esta figurita tenemos una viga con dos tipos de estribos. Entonces, en este primer caso, este de aquí arribita, tenemos estribos verticales, que es como tradicionalmente los podemos estar colocando sin ningún problema. Y en la figurita de abajo tenemos la segunda opción, que son estribos diagonales. Entonces, ¿qué sucede? Viene nuestra grieta. ¿Sí? Entonces, todos estos estribos lo que se encargan es generar un campo de tensiones en esa grieta para que el concreto no se separe y deje de transmitir el flujo de cortante Q. Bueno, los estribos diagonales pues obviamente son más efectivos, pero son más difíciles de construir. Los verticales son muy sencillos tanto por pedido como por instalación, mientras que estos de acá son un poco más complejos de garantizar el ángulo que el diseñador pues coloque. Obviamente pues se pueden usar, sí señor, pero por lo general nosotros usamos estos estribos de forma vertical. Esa es la primera opción, usar estribos. Entonces los estribos son barritas cerradas, separadas y espaciadas una de la otra. Segunda opción, espirales. Los espirales son barras continuas que abrazan el refuerzo longitudinal. ¿Sí? Entonces son muy utilizados en elementos circulares. Es muy extraño encontrar un pilote, perdón, un elemento cuadrado con espirales en su sección, ¿no? Esos espirales tienen unas consideraciones especiales en el rango sísmico. ¿Sí? Bueno, pues eso lo vemos más adelantico que veamos columnas. Entonces tenemos dos tipos de refuerzos a corte, o los estribos o los espirales. Y por último, existen las losas, una opción de utilizar refuerzo de la losa doblado como resistencia a corte. Por eso lo vamos a ver cuando veamos losas. Pregunta hasta acá, muchachos. ¿Ninguna? Bueno, entonces continuemos por aquí. Entonces vamos a hablar de lo que nos interesa, la resistencia nominal a cortante de los estribos. Cerremos todo esto. Listo. Entonces dice: el cortante que puede resistir una sección de concreto reforzado en su cara transversal es una suma de dos aportes. Primero, el concreto, ¿sí? El concreto de la cara transversal que no sea fisurado. Y segundo, el acero. ¿Pero cuál acero? Pues el acero de los estribos, no el acero longitudinal. Entonces, cuando llegue su sección transversal, con un cortante que actúa a lo largo de toda su cara, pues ¿quiénes van a ser los encargados de resistirlo? Un cortante que aporta el concreto y un cortante que aporta el acero de refuerzo transversal. ¿Listo? Esa suma de esos dos aportes son los que me van a contrarrestar el cortante último. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando vieron ahorita el diagrama de cortante, se dieron cuenta que el diagrama era variable, no era continuo de la viga. Entonces, cuando tenemos diagramas de cortante variable, sabemos que en los puntos donde el momento de máximo el cortante es mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, en esa viga simplemente apoyada sabemos que en el centro de la luz el cortante es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Esos cortantes tan bajos pueden ser disipados solamente por la sección de concreto, sin necesidad de tener estribos. Pero entonces la norma dice, listo,
Eh, en esas zonas donde el cortante actuante es tan pequeño, usted lo puede omitir, siempre y cuando el cortante sea menor a la mitad del cortante que resiste el concreto. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a calcular qué cortante resiste el acero, qué cortante resiste el concreto, y vamos a ver en qué zona de las vigas no necesitaríamos ese tipo de refuerzos. En estructuras sismoresistentes con grado especial de disipación, se tendrán zonas de disipación de energía, y en esas zonas se va a despreciar el aporte del concreto y la resistencia a corte tiene que ser suministrada por el acero de refuerzo. Eso básicamente lo dice la norma colombiana en el título C21, sino que lo coloqué como para que pudiéramos tenerlo en cuenta. Entonces, hablemos de la resistencia del concreto a cortante. Entonces, el concreto depende de las acciones, la resistencia de ese concreto depende del nivel de acciones, del nivel de esfuerzo que esté presentando la sección transversal. ¿Sí? Eh, Resulta que el cortante, voy a borrar todo esto por aquí que no lo necesitamos. Listo, tenemos un elemento de este estilo que debido a la flexión pues va generando aquí unas grietas por una tracción indirecta de la cara inferior del refuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el elemento está sometido a compresiones, pues la compresión es continua a lo largo de todo el elemento, y lo que va a buscar esa compresión es cerrar esas grietas. Si cierra las grietas tiene más resistencia de concreto a cortante. ¿Listo? Por el contrario, si lo que hacemos es tensionar, pues esa grieta ya no va a ser de ese tamaño, sino que va a tender a quedar inservible para esa edificación. Bueno, nosotros en la norma vamos a encontrar toda la parte cortante en el título C11.2. Entonces ahí vamos a hablar de cortante en elementos no preesforzados. Y la fórmula que aparece es esta de acá. ¿Vale? Entonces es una ecuación que depende el concreto depende de la calidad del concreto, F'C, y un factor dependiente del refuerzo longitudinal de la sección. ¿Sí? Es decir, el refuerzo longitudinal de la sección también aporta resistencia al cortante, las barritas longitudinales. ¿Qué sucede? Ese aporte es muy bajito. Entonces, por lo general, si se analizara esa situación, ese aporte tiende a ser aproximadamente el 0.01 la raíz de f suprema c. Ese va a ser más o menos el aporte de esa sección, de esas barras de refuerzo longitudinal al cortante. Entonces, haciendo una reagrupación de los términos, se obtiene que la carga resistente a cortante va a ser 0.17 lambda raíz de f' c por b por d. Y esta es la ecuación de resistencia a corte de una sección transversal. Ahora, esa resistencia a concreto nunca debe ser mayor a 0.29 lambda raíz de f' sub c por b por d. ¿Listo? Ahora, ¿qué es ρw? Es la cuantía de relación del acero longitudinal, ¿sí? Y el área efectiva de la sección, o sea, A sub s sobre b por d. VU y MU deben provenir de la misma combinación de carga. Y la relación VU por D sobre MU debe tomarse siempre mayor a 1, nunca menor a él. Entonces, esa es la ecuación general para el diseño de cortante en un elemento de concreto reforzado. ¿Alguna pregunta?
Listo, no hay preguntita, entonces sigamos. Esa es la parte que resiste el concreto de cortante en nuestra sección transversal. Ahora, bueno, aquí está lo que les decía. Ese factor es aproximadamente 1 de estas barras de refuerzo. Entonces, mi resistencia del concreto depende solamente de el F' sub C y la sección que yo esté colocando. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una viga, no sé, con un B de 0.3 metros y un H y un D, perdón, ya de 0.45 metros, el cortante que está en capacidad de resistir esa sección sería 0.17 por lambda, que es 1 por lo general, por la raíz de F' sub C. Entonces, si esto fuera 21 por 1000 por el ancho por D. Más o menos 105.2 kilonewton. Obviamente, si mi cortante no es suficiente, yo puedo darle un poquito más de calidad, aumentando la calidad del concreto o cambiando la sección transversal. Son las únicas dos opciones para el diseño a flexión. Ahora, pueden darse casos en los que actúen más de una fuerza, ¿sí? Lo que yo les decía de que las fuerzas de compresión tienden a cerrar una grieta, por ejemplo. Entonces, fíjense aquí esto. Si yo tuviera un axial actuando, ¿sí?, en compresión, la resistencia del concreto aumenta. Quiere decir que si mi elemento está a compresión, pues la resistencia de la sección va a tener una mejor capacidad al estar comprimida. Por eso muchas veces hay elementos que llamamos de concreto preesforzado o posttensado, que estas resistencias de cortante las cumplen muy sobradamente, ¿sí? Porque el tensionamiento de sus cables genera que aumente su resistencia cortante. Y para las luces y los tipos de cargas que manejan un puente, pues es lo mínimo que necesita, una ayudita ahí para resistir. Y esta cantidad NU sobre AG debe expresarse en megapascales, es la única condición de esta fórmula. Ahora, ¿qué pasa si mi elemento no tiene compresiones sino tracciones? Entonces, la resistencia del concreto, ahí creo que va aún menos. Si no estoy mal, eso debe estar mal. Entonces la expresión cambia. Fíjense que aquí en esta primera teníamos todo el axial, mientras que aquí decimos solo va a poder tomar un 29-30% máximo de esa carga axial. A ver, miramos 11. Compresión axial. Y aquí está. Bueno, si es con más. Pero ese más... .071. Ya. Lo que sucede es que en esta parte, fíjese que NU es negativa cuando está en tracción, ¿sí? Entonces, si eso es negativo, pues aquí sería 1 menos algún valor de acá de esta parte interior, y eso lo que va a hacer es reducir el 0.17, por ende reduce la capacidad de la sección. Entonces básicamente es eso. Si tenemos elementos con cortante comprimidos, mejora la calidad mejora la resistencia a corte del concreto. Si tenemos elementos sometidos a tracciones adicionalmente del cortante, pues va a empeorar su resistencia a corte. Ahora, fíjense que esta resistencia del corte depende de BW por D para una viga rectangular. Si tuviéramos una viga circular, ¿sí?, el área para calcularlo se calcula como el diámetro del elemento en vez de la B
y en vez de la D, 0.8 veces el diámetro de la sección de concreto. Es decir, yo tengo esta viga, estoy considerando que lo único que resiste concreto es esto, que resiste cortantes es este concreto de acá. Cuando tenemos un elemento circular, por ejemplo una columna, nuestro B lo vamos a considerar como este de acá. Y nuestro D lo vamos a tomar como 0.8 veces la altura de la sección, es decir, el diámetro. ¿Sí? Entonces, con estos valores calculamos el área de esa sección transversal. Esa es la forma de calcular la resistencia cortante. Bueno, aquí está lo que les decía del área. Ahora, ya tenemos el aporte del concreto, muy sencillo, depende solamente de la calidad del concreto. Ahora vamos a ver cuál es el aporte de las barras de acero a esa resistencia de cortante. Un segundito. Vale. Entonces fíjense que aquí tenemos nuestro esquema. Tenemos la sección transversal sometida a cortante, en la cual vemos unas barras longitudinales correspondientes al refuerzo de la flexión. ¿Sí? Y ese refuerzo de la flexión va ahí amarrado por unas barras de tracción diagonal, que es lo que llamamos, en este caso parece ser una espiral. ¿Sí? No, es como un estribo que está inclinadito, separado una distancia S. Ahora, ¿cuál es la tensión máxima que puede resistir esta barra de estribos de acá para cerrar las grietas que intentan separar mi sección transversal? Pues esa tensión máxima va a ser el área del estribo multiplicado por su FY antes de que el estribo entre a fluencia. Eso es lo que resiste ese estribo, esa barra de refuerzo a tracción. ¿Sí? Entonces ese T sub S va a ir actuando en cada una de nuestras barras de estribo para cerrar las grietas de la sección transversal. ¿Está claro? Listo. Ahora, la componente vertical para ese refuerzo, ¿sí? Pues simplemente va a ser AB por FY por el seno de alfa, que es la inclinación de la barra. Y entonces dice, la extensión de la fisura medida sobre la proyección paralela, es decir, cuando yo tengo una fisura, como la del lado derecho, y coloco mis estribos inclinados, ¿cuántos estribos están cerrando esa fisura? Pues eso yo lo puedo calcular por medio de esta expresión. La distancia del refuerzo longitudinal por 1 más la cotangente del ángulo de la fisura, del refuerzo, perdón, sobre la separación centro a centro de mis barras de refuerzo. Entonces, en esta fisurita voy a tener un cierto número de barras, desde la 1 hasta la n, que van a cerrar esa condición. Entonces, yo puedo venir y decir, como todas mis barras son iguales, n por el área de estribo por FY por el seno de alfa es igual a V sub S. Ahora reemplazamos n, como lo habíamos calculado aquí con el número de barras para cerrar esa fisura. Y luego lo que hacemos es operar con trigonometría la parte del 1 más la cotangente por el seno de alfa. Y nos queda esto de acá. Si reagrupamos esa figura, esa ecuación, nuevamente nos dice la resistencia del acero a cortante va a ser igual a D, que es la altura estructural, multiplicada por el área de refuerzo, multiplicado por FY sobre la separación centro a centro, por seno de alfa coseno de alfa, que es lo que aparece aquí en la norma en C1116. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es calculando cuántas barritas de refuerzo tipo estribo van a mantener esa grieta sin abrirse
pues abriéndose nomás lo justo y necesario. ¿Listo? ¿Sí está claro eso, chicos? Ahora, es muy importante saber cuál es el área de refuerzo que está resistiendo ese cortante. Fíjese que eh, voy a venir por acá, a la izquierda arriba. Voy a tener una sección transversal que lo que se va a encargar es de soportar este cortante que actúa sobre su cara. Entonces decimos, listo, una parte la resiste el concreto, otra parte la va a resistir esta barrita de acero. Voy a cortarla por acá. ¿Cómo la va a cortar? Con unas fuerzas verticales que se opongan a esos cortantes, ¿cierto? Y que busquen mantener cerrada su sección. Entonces fíjense que aquí a la izquierda yo tengo dibujado un estribo. ¿Mm? Y ese estribo pues es circular en toda su longitud. Voy a sacar mi estribo por acá. Entonces, si ese estribo está bien diseñado, ambas secciones del estribo van a ser capaces de desarrollar su tensión máxima admisible. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un elemento de concreto reforzado, tengo que aprender a identificar cuántas ramas de estribo van a ser capaces de soportar mi cortante. En este caso, este estribo tiene dos ramas de estribo, la primera y la segunda, y ambas trabajan al mismo tiempo para soportar ese cortante. Es el mismo caso de aquí a la derecha. En que esto no borró y necesitamos que borre. Listo. Vale, esto se va a descargar. Sí, sí está claro porque no es solamente una barrita la que resiste el cortante, sino es la cantidad de cortes que yo le hago a esa barra y que se interceptan pues con la dirección del cortante en la cara de la sección transversal. Entonces es muy importante saber identificar eso. Por ejemplo, en este ejemplo aquí que vemos que la viga de la derecha tiene nomás un ramal de estribo. Esto es un ramal tiene un solo estribo, perdón, ¿sí? Aplicado en la sección, continuo, de lado a lado. Pero ¿cuánto es el área de ese estribo que en realidad está soportando el cortante que intenta cizallar mi sección? Pues lo único que lo está soportando es la tensión en esta barra y la tensión en esta otra. ¿Listo? Esas dos barras en azul se van a oponer a ese desplazamiento en rojo y a esa fuerza en rojo. Entonces esas barras lo que buscan es cerrar las fisuras básicamente. Y en este caso solamente tenemos dos. Si seguimos ahí, entonces como tenemos dos ramas, el área de cortante del acero va a ser 2 por el área de esa barrita de refuerzo. Por lo general es una barra de 71 milímetros cuadrados. Es decir, una barrita número 3. Pasemos al segundo caso. Trazo una línea horizontal perpendicular a la dirección del flujo de cortante e identifico los puntos en los que se puede presentar aporte de este elemento para sopesar las fuerzas de cortante que actúan en mi sección transversal. Entonces, cuando yo trazo la línea horizontal, encuentro que este estribo, esta configuración, se cruza en tres puntos ese corte horizontal con mis estribos. Por ende, el área de estribo para este caso va a ser 3 por 71 puntos de corte de mis estribos en la sección transversal. Ahora, si miramos el de la figura izquierda, pues en ese caso tendríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Esas 4 barritas se van a encargar de brindarle cortante a las barras de refuerzo para que puedan cumplir requisitos de diseño. Ahora, donde utilicemos refuerzo cortante perpendicular al elemento, es decir, que θ es
90, decir que seno es 0 y coseno es 1, o es al revés, no, si coseno es 1 y seno es 0, pues entonces mi expresión se reduce a eso que vemos ahí abajo a la izquierda. El cortante que resiste el acero va a ser igual a D, que es la altura estructural, a sub V, que es el área de la cantidad de ramales que efectivamente resisten el cortante, Fy sobre la separación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O todos tienen claro cómo contar las áreas de estribo? No, ninguno. Si me están escuchando o yo hablando solo, un ratico. Sí, profe, sí se escucha todo claro. Sí, aquí estamos, profe. Vale. Entonces es muy importante saber identificar la cantidad de ramales de estribo que efectivamente están soportando ese cortante. Ahora, esas ramas de estribo yo puedo colocar tantas siempre y cuando la fuerza de cortante máxima no supere esta cantidad de acá. ¿Listo? Entonces el cortante lo calculo como esta expresión de abajo para calcular la resistencia, pero nunca puede ser mayor a esta de acá. ¿Listo? Un segundito. Chao. Listo. ¿Qué pasa? Estamos trabajando con factores de carga y resistencia. Ya vimos que en flexión el factor de reducción es 0.9. Pero en cortante tenemos muchísima más incertidumbre por el principio de que el cortante falla por tracción en el concreto. Entonces, el factor phi que nos exige la norma es de 0.75. Ese factor phi nos va a reducir toda la resistencia a corte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplillo. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver todavía el ejemplo que estábamos viendo aquí en clase la vez pasada del examen. Le colocamos esto un colorcito menos difícil para esta hora. Algo así, eso. Listo. Entonces, la clase pasada teníamos una viga de sección 0.4 por 0.60. Punto 4 por 0.60, listo. Entonces B 0.4 y H 0.6. El D habíamos dicho que era 0.55. Entonces el F' sub C era 34 megapascales. Listo. Vamos a ver qué cortante soportaba esa viga. Es que no sé si lo tengo calculado ahí en la hoja de cálculo. A ver. Acá. En el cross están los cortantes. Sí. Entonces este diagrama de cortante es algo así. 190. 184, 177 y 169. Listo. Eso lo sacamos con Coros o con cualquier programita que estén manejando. 190, 184, 177 y 169. Entonces ese es el cortante que está actuando en mi sección transversal.
Listo. Voy a intentar hacerlo aquí un poquitico más exagerado. Supremamente más exagerado. Copiamos y peguemos esto por aquí. Y este por aquí. Este acá. Listo. Este es su diagrama de fuerza cortante. Vale. Ahora, este es un diagrama de cortantes últimos. Nosotros tenemos que garantizar que el cortante nominal de mi sección sea mayor o igual al cortante último. Listo. Ese cortante nominal de mi sección está compuesto de dos partes: el cortante nominal del concreto y el cortante nominal del acero. ¿Sí? Nosotros sabemos calcular ya esas dos expresiones. Sabemos que el cortante nominal del concreto es 0.17 raíz de F'C por B por D. Entonces, que en nuestro caso sería 0.17 por la raíz de 34 por 1000 por fuera del radical por B, que son 0.4, y D, que es 0.55. ¿Listo? Y esa va a ser la resistencia que aporta esa sección transversal de concreto. 0.17 por la raíz de 34 por 1000 por 0.4 por 0.55, eso a mí me está dando 218 kilonewton. ¿Sí les da lo mismo? Bueno. Sí, señor. Listo, excelente. Ahora, eso es lo que resiste la sección de concreto. Si su sección de concreto no cambia de inicio a fin, como es nuestro caso, pues esa resistencia de corte es la misma, ¿no? Entonces yo voy a tener por aquí una porción de cortante de 218 tanto positivo como negativo, y coloquemos el otro colorcito como el rojo. Listo. ¿Qué resiste el concreto de mi sección transversal? ¿Listo? Entonces, en teoría, en toda esta zona que voy a pintar aquí provisionalmente, uy, no cambié de color, voy a pintar en verde, pero no me deja. Listo. Esta zona que está aquí en esta región de cortante, esta de acá, esta de aquí y esta de aquí, en teoría esos cortantes son tomados por el concreto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Hay puntos en los que el cortante último es mayor al cortante resistente por el concreto, ¿no? Por ejemplo, en esta zona 1, en este triángulo 2, en este triángulo 3 y en este triángulo 4. En esas zonas y solamente en esas zonas necesito refuerzo de acero por diseño. Listo, entonces todo esto debe ser suplido por el cortante de refuerzo. ¿Listo? Entonces, en teoría yo solo tendría que tener estribos de refuerzo en esta zona, en esta otra y en esta de acá. ¿Sí? Y en teoría en estas zonas intermedias podría no necesitar ese refuerzo cortante porque el concreto me es suficiente.
¿Estamos claros hasta ahí, chicos, o hay alguna pregunta? Profe, sí, Dime. con las barras, digamos cuando nosotros diseñamos las vigas a flexión, entonces, ¿qué es nuestro refuerzo que cubriría las zonas verdes? ¿Sí? No, no, no. Este refuerzo a flexión es para los momentos flectores, no para los cortantes. ¿Sí? Ah, Esto que tengo ahí dibujado, eso es para las flexiones, no para los cortantes. ok. Para los Ya, no, cortantes tienes razón, que... está tan perdida, listo. Vale. Para los cortantes tienes que proveer unas, unos elementos verticales en la zona donde los necesites para resistir las fuerzas de cortante. ¿Listo? Bueno. Vale, profe, ¿qué es cuando uno ve que, digamos que normalmente las vigas, bueno, en las vigas pues no cortas, sino digamos que no son tan esbeltas, que son principalmente los estribos como más pegados en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? Que son como los cortantes más altos. Ok. Hablas de los estribos que están más pegaditos en esta zona y en esta otra. Sí, profe, exactamente. Pero digamos en esta viga, entonces sería en las tres zonas, ¿sí? Ujú, sí, sí, puede ser. Pero cuando veamos diseño sísmico, o sea, no. ¿Listo? Hasta el momento, con lo que hemos visto hoy, sí. Pero con lo que vamos a ver la próxima clase, no. ¿Listo? No. Está bien lo que estás diciendo, Mm, pero más adelante ajá, vamos es a que ver estoy el por tratando qué. de relacionarlo de cómo se ve. Dime. Es que estoy tratando como de relacionar de cómo se ve este refuerzo que estamos aprendiendo hoy. Pero entonces ya creo que el ejemplo que puse, no. A ver. Turururu. Esto es lo que tú ves en una hora, ¿sí? Entonces tu pregunta dice, oye, aquí está más pegado porque ahí hay cortantes más altos. Esa creo que es tu apreciación, ¿cierto? Sí, sí, exactamente, profe. Eso era lo que yo estaba relacionando con lo que estamos haciendo del cortante. Ok. Sí, es porque ahí hay algo más alto que acá y que es una rótula plástica, pero no es porque el cortante sea mayor ahí, ¿vale? O sea, en, en un diseño sísmico no, en un diseño convencional sí. Si estás diseñando una viga que no va a resistir sismo, sí está con tu suposición. Si estás diseñando una viga de un pórtico resistente a momentos como el caso de tu proyecto, es por otro cuento totalmente diferente que vamos a ver más adelante. Ok, profe. O sea, dependiendo del tipo de la viga, Ujú, en función de eso va el refuerzo. Ok, gracias, profe. correcto, listo, Ana María. Bueno, entonces vamos a Profe, continuar. una Dime, preguntita. claro que sí. Para este ejemplo, ¿no podríamos cambiar un poquito las cargas de esa viga? No, ahí Porque está. ¿Por qué? pues ahí nos dijimos que el B sub C son 218 y teníamos los máximos de 190. Ah, perdón, entendido, sí, más. Ah, sí, no. La embarrada, tienen que ser más grandes esas cargas. Estoy aquí vendiéndoles mentiras, esta vaina es así. No necesito en teoría estribos de corte en ningún lado, porque el cortante del concreto simplemente ya resiste todo ese corte actuante. Listo. Subámosle a esas carguitas. Coloquémosla en... Es que también es una poderosa viga, ¿no? Una viga bien grande. 70, a ver qué pasa. Nos da un cortante de... No, coloquémosle... Vámonos por 80, 90. De una vez. Eso, vámonos con 90. Los cortantes del ejemplo eran...
concreto resiste 218, 348, no, llevémoslo a 120 y ya nos vamos con ese. Supongamos que estos son ahora nuestros cortantes: 464, 447, que eso ya es un cortante de verdad, verdad. 447, 430 y 410. ¿Sí entienden por qué estamos aumentando las cargas? Es para que simplemente el concreto sea insuficiente, como en este caso, y nos toque calcular estribos. O sea, ahí sí tiene razón este esquema que estoy dibujándoles acá. Estoy acomodándoles. Chuchururu, chuchururu. Este sí sería nuestro esquema, donde CB sub C tiene un valor de tan solo 218. ¿Vale? Bueno, aquí hay un problemita, es que estamos comparando cargas de diseño con cargas sin disminuir su factor, ¿no? Recuerden que la ecuación es phi por BC. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a dividir BU sobre 0.75, que es el phi. Entonces sería 464 sobre 0.75, 430 sobre 0.75, sobre 0.75 y sobre 0.75. Esos van a ser los valores de mis cortantes para el diseño. 620. Ya se sube harto. Vamos a ver si nos da el diseño, y si no, vemos a ver qué solución ponemos. 174, 596 y 546. Vale. Y esto es para una carga de una carga última de 120. ¿Quedó? Sí, 120 por metros. Entonces esta también la divido por phi y me da entre 0.75, 160. Esta es una forma de ver el ejercicio. O la otra es aquí, en vez de BC, haber colocado phi BC y dejar los cortantes de 464, 430. ¿Listo? ¿Sí están todos hasta ahí claros? Que me quedé sin batería. Ah, no, está cargando. Bueno, todos hasta ahí. ¿Me siguen o no? Sí, señor. Excelente. Sí, sí, señor. Listo, voy a borrar esto por aquí para que me sirva este esquema. Listo. Ahora, esa porción de cortante que está por estos triángulos fuera del cuadrito rojo tiene que ser tomado por el acero. Entonces vamos a diseñar esta parte del extremo izquierdo. Entonces en el apoyo izquierdo. Listo. La norma nos dice lo siguiente: el cortante de diseño no va a ser el que está sobre el apoyo. ¿Por qué no? Porque simplemente usted sobre el apoyo, cuando llega a su corte, su apoyo puede ser, digamos, una columna. Este es el apoyo y este es el cortante. Entonces este es su diagrama de cortantes. Voy a hacerlo en rojo, ¿sí? Entonces, en teoría, este corte pasa a la viga, 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 a la viga. Aquí, esta franja de cortante llega directo a un nudo. Y entonces los nudos no están hechos, o sea, ese cortante prácticamente no hay que disiparlo nunca, porque por aquí esto llega directo a la cimentación. Entonces esto se vuelve una carga axial y no un cortante. Y eso tiene otro tipo de análisis que vamos a ver en las próximas clases. Entonces la norma que dice: listo, primero, su cortante de diseño no va a ser el que está en el apoyo del análisis estructural, sino va a estar hacia adentro de la luz de la viga. ¿Y en dónde lo voy a calcular? Suponga usted que aquí tiene su barra de refuerzo. Entonces la grieta
a cortante, arranca desde la conexión entre la cara del apoyo y esa barra de refuerzo y se desplaza hacia arriba. Entonces, con un ángulo de 45 grados. Si esto es una distancia D, esto también va a ser una distancia D. Entonces la norma dice, el cortante usted lo va a calcular en este punto. ¿Por qué en este punto? Porque en este punto es cuando esta grieta es generada por este cortante de acá. ¿Sí? Entonces ese es el cortante de diseño. No es el que está en el centro, no es el que está en la cara del apoyo, es el que está a una distancia de la cara del apoyo. ¿Qué pasa con este cortante que está entre la cara del apoyo y la distancia D? Pues en esta zona de acá, su viga tiene un comportamiento rígido con el nudo. Entonces esto se disipa por medio de algo que llaman bielas y tirantes, que pues no alcanzamos a ver en nuestro curso, ya es como diseño avanzado de concreto. Entonces por eso no se tiene en cuenta esta región de cortante, porque se va por bielas y tirantes a disipar por el nudo. Y eso es otro análisis totalmente diferente. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es el cortante en el punto D. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues fíjense que esto es una línea recta. Entonces por aquí va a estar un apoyo. Vamos a dibujar los apoyos bien bonitos por aquí. Esta vez ya mi apoyo pues tiene un espesor, ¿no? No es cualquier apoyo. El apoyo ya tiene un espesor que en el examen habíamos dicho que era 0.30. Y el último por acá. Entonces esto va a tener por aquí una línea punteada que me ubica la cara del apoyo. Como todos mis elementos son de punto 3, pues esta distancia es 0.15 metros en todos los puntos. Ahora, ya sabemos que el D de mi viga es 0.55 metros. Entonces mi cortante de diseño va a estar por acá, a una distancia de 0.55 metros, y este va a ser mi cortante de diseño para el apoyo 1. Para el apoyo 2 lo mido acá y me da este cortante de diseño. Para el apoyo 3, bueno, para el mismo apoyo 2 pero por la cara derecha, y por acá para el 4. Entonces vamos a calcular esos cortantes. Eso es estática nivel básico. Ya todos los que estamos aquí no sabemos eso de memoria. ¿Cómo sería ese cortante B de 1? Alguien que me diga cómo lo calcularía y cuánto le da. A ver. Cristian Sánchez, ¿estás por acá? Sí, señor. Cristian, ¿cómo calculas ese cortante a la distancia de? Recuerda que eso es una carga distribuida, ¿no? Sobre una viga empotrada con un apoyo acá y empotrada acá. Entonces nosotros decíamos los cortantes sería subo la reacción bajo el área de ese rectángulo, subo la otra reacción bajo el área del rectángulo y cierro con la reacción de la derecha. ¿Sí? Entonces siguiendo esa lógica, el cortante en el punto 1 va a ser igual al cortante último menos la carga, cortante último sobre phi menos la carga última sobre phi multiplicada por una distancia x, que en ese caso esta distancia x yo la puedo escribir como 0.15 más d. ¿Sí? Entonces cortante último sobre phi 620
menos carga última sobre phi 160 multiplicado por 0.55 más 0.15, es decir, 508. Fíjese que son casi 100 kilonewtons de cortante lo que se va hacia el nodo. Entonces, ese es mi cortante de diseño número 1, 508. Mi cortante de diseño número 2 sería 596 menos la misma expresión de ahorita, 484. Mi cortante de diseño 3, esto es estática, sería 462. Y mi cortante de diseño 4, 434. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta acá? ¿O a alguien no le queda claro algo de lo que estamos viendo? Aprovechen ahora. Profe, ¿me deja ver cómo fue que calculó el segundo cortante, por favor? Claro, fíjate, para el segundo cortante, ¿qué va a cambiar? La carga sigue siendo la misma. El D es el mismo. Punto 15, pues en este caso el apoyo es el mismo. Solo cambia el cortante último sobre phi, que sería 596. Entonces sería 596 menos 160 por 0.15 más 0.55. ¿Sí? Es decir, lo único que va a cambiar en esta expresión para los otros puntos es esto. El BU sobre phi, lo único que cambia. Y así obtengo los cortantes de diseño. Bueno, entonces ese cortante D tiene que ser menor o igual al cortante del concreto más el cortante del acero. Pero ya sabemos que el concreto máximo resiste 218. Entonces yo puedo decir cuánto es lo que me falta en acero para suplir ese cortante de diseño. Como digo, el cortante de acero tiene que ser mayor o igual a B sub D menos B sub C. Entonces, por ejemplo, para el apoyo izquierdo, para el apoyo 1, dijimos el cortante de diseño a una distancia de la cara del apoyo sería 508 V de 1 menos 218, eso me da 290 kilonewton. Eso es lo que tiene que soportar las barras de acero que yo le ponga a mi viga en ese apoyo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo es la expresión para la resistencia cortante de esa barra. Dice, su cortante es máximo, es este de acá. Entonces vamos a traer esta ecuación por acá. Esa es su expresión para el cortante. Y máximo va a ser, ese valor máximo debe ser esta expresión de acá. Listo. Listo, máximo va a ser esta de acá. Ahora, ¿qué conocemos de esta expresión de la izquierda? Conocemos B sub S para ese punto 1 que está aquí. Conocemos el FY, ¿cierto? Conocemos el D.
¿Qué nos queda pendiente? La relación área de estribo sobre separación de estribos. Entonces en esa zona yo voy a colocar unos estribos separados una distancia igual S. ¿Mm? Y su distribución lateral pues me va a determinar ese factor A sub B sobre S. ¿Cómo se hace esta vaina? Tanteo. Entonces voy a dibujar mi viga, por ejemplo, de este estilo. Pin, pin, pin. Voy a dibujarle el refuerzo inferior, el refuerzo superior. Listo. Y voy a dibujarle el estribo en verde. Este va a ser mi primera aproximación. Un estribo enterito que resista todo eso. Entonces lo primero que me tengo que preguntar al momento de hacer esto es cuántas, yo llamo eso cuántos ramales de estribo tengo. Cuántos ramales es cuántas áreas efectivas del estribo están resistiendo este cortante. ¿Cómo lo averiguo? Trazo una línea horizontal y cuento los puntos en los cuales ese estribo corta con esa línea. 1 y 2. 1 y 2. Entonces este estribo tiene 2 ramales. ¿Sí? ¿Me hice entender cómo calculo los ramales? Esto que les expliqué aquí en la presentación. Esto de acá. Entonces trazo la línea horizontal y cuántos corte, esa es la cantidad de ramales que puede llevar mi estribo. Que lleva mi estribo. Ahora, ¿qué barra tienen mis estribos? Por lo general mis estribos son barras número 3. Cuando tenemos elementos muy demandados pueden ser barras número 4. Aquí vamos a usar barras número 3, cuya área es 71 milímetros cuadrados. Entonces si yo tengo 2 ramales, mi área de estribo que me resiste el cortante serían 2 ramales multiplicado por el área de ese estribo. ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo calcular el A sub V? ¿O hay preguntitas de eso? Chicos, ninguno. Bueno, si yo puedo determinar fácilmente la sub V, la tarea de esto es decir cada cuánto voy a espaciar mis estribos. Entonces despejemos ese. Vamos a decir que la separación de estribos va a ser igual a D por A sub V por FY sobre el B sub S. Listo. Entonces D serían 0.55 metros. A sub V serían 142 sobre 1 por 10 a la 6 multiplicado por el FY, que serían 420.000 megapascales. Todo dividido entre el B sub S, para ese punto serían 290 kilonewton. Estos son kilopascales. Esto queda en metros cuadrados y este punto 55 queda en metros. Listo. ¿Cuánto les da esa separación de estribos? .11. 0.11 metros. Listo. Entonces esa separación da 0.113 metros. Usted tiene que colocar menos a esa separación, es decir 0.11, pero como el maestro es perezoso para los múltiplos que no sean de 5, 0.10 metros va a ser la separación de estribos en esa zona. Listo. Entonces vengo aquí y digo de aquí para allá, ¿hasta dónde? Entonces la norma dice, aunque usted calcule su resistencia de diseño acá en este punto, usted tiene que colocar el primer estribo a 5 centímetros de la cara del apoyo. Entonces aquí en este extremo hay 0.05 de distancia, y entonces entre este y este punto vamos a colocar
estribos cada 0.10 metros. ¿Listo? Muy probablemente, pues digamos que 0.10 es muy pegadito. Si yo quisiera dejarlos un poquito más separados, ¿qué proponen ustedes que podríamos hacer? ¿Qué propondría Carolina? Señor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Yo quiero que ya no queden a punto 10, quiero que queden a 0.15. Porque, no, porque quiero que queden así, ingeniera. ¿Qué harías para garantizar tener estribos cada 0.15? Supongamos que tú tienes... Uy, 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 perdón, ya. Supongamos que lo quiero porque voy a pasar unas tuberías en el tercio central cuyo diámetro es 0.12 metros. Entonces si tengo los estribos cada punto 10, pues no me cabe la tubería. Quiero que queden en punto 15. ¿Cómo harías? Disminuiría el valor del corte, o sea, del BS. No puedes disminuirlo. Hay cosas que no puedes cambiar en este diseño. El BS no lo puedes cambiar porque viene de las cargas externas y eso tú no lo controlas como diseñador. El FY no lo puedes cambiar porque la calidad del acero es la que es. El D pues no lo puedes cambiar porque el arquitecto no quiere una viga más alta. Entonces solo hay dos cosas que puedes cambiar, el S y el A sub V. Pero el S ya aquí no lo puedes cambiar de 0.15. ¿Cuál es el único que puedes modificar entonces? La sub B. El A sub V, listo. Entonces tú tienes que modificar el A sub V. Y ese A sub V, ¿de qué depende? Pues de la forma de tu estribo. ¿Cómo puedes cambiar ese A sub V? Tienes dos opciones. La primera es cambiar el diámetro de la barra, una barra número 4. Pero entonces estás trabajando en una zona en la que no consigues, no te llevan hasta allá los flejes número 4. Entonces, ¿qué haces? ¿Podríamos hacer paquetes de barras para tener el espaciamiento No, mayor? no, los paquetes de barras aplican solo para barras de refuerzo longitudinal. Es por ese lado, pero no es armar paquetes de barras. Entonces, miremos de qué depende la sub V, Carolina. ¿Cómo lo calculas? El número de ramales Ujú, por el área de la barra. listo. Este no lo puedes modificar. ¿Qué es lo que puedes cambiar ahora? Los ramales. Los ramales. Gracias. Entonces, ahí es cuando aparecen estas configuraciones adicionales de vigas. Por ejemplo, fíjense, si yo le colocara un ramal aquí central del mismo diámetro, coloquémosle una barra suplementaria acá. Pongamos que aquí venga otro. Listo. Entonces, ahora tengo 1, 2, 3 ramales. Entonces, con 3 ramales, mi separación cambia. Claro que cambia. Sería 0.55 por 71 por 3 sobre 1 por 10 a la 6 por 420.000 sobre 290. ¿Cuánto les da ahora con 3 ramales de número 71 de la barra número 3? Así ya me da 0.169, casi 0.17. Listo. Entonces usted le dice, tranquilo, arquitecto, colóquelas a 0.16. Puede ser 0.16 o puede ser 0.15, no importa. Y entonces con eso ya optimicé mi diseño para que estas tuberías puedan pasar en esa primera zona. ¿Listo?
Ahora, es importante saber cuántos estrios voy a colocar en esa zona. ¿Cómo sé cuántos estrios? Pues necesito saber cuánto espacio hay entre 5 centímetros de la cara del apoyo y este punto de acá. Entonces vamos a calcular esta distancia x1. ¿Cómo calculo ese x1? Con estática. Profe, yo tengo una pregunta antes de Claro, continuar. dime. Em, Ahí, por ejemplo, digamos si se requiere, pues para el ejemplo que usted nos colocaba, colocar otro ramal, pero mi diseño a flexión no me indica que tenga una barra intermedia superior. ¿Eso me haría cambiar el diseño a flexión? Sí, sí, eso te debería cambiar tu diseño a flexión. Y digamos, bueno, pues puede que sea un poco boba la pregunta, pero eso es un ramal, ¿no se podría colocar un ramal equivalente pero que fuera diagonal? Mm, un ramal equivalente diagonal. No es tan efectivo. Mira, tú tienes una fuerza que puede desarrollar ese estrío que es Fy por A sub G, ¿cierto? Por el área de la barra. Si ahora tu ramal es diagonal, este sería Fy por A sub G, pero tienes que usar es la proyección, no el valor total. Entonces eso depende de este ángulo θ. Entonces esa proyección sería Fy por A sub G sobre, creo que el seno de θ, no, o por el seno de θ es este sobre este, listo, por seno de θ. Ese sería el valor de tu proyección. Y obviamente ese seno de θ, si ese ángulo θ no es 90, que es vertical, pues es menor a 1. Entonces tu capacidad pueda que sí funcione, pero no estás llevando el estribo a una capacidad, pues, para lo que está diseñada. No los he visto, ¿sabe? No he visto estos. Eso no lo he visto. Entonces creo que pues no valdría la pena. Primero porque es más material, ¿no? La distancia vertical entre esta fila superior e inferior es menor a la distancia diagonal. Y pues nunca los he trabajado en forma diagonal, la verdad. Entonces pues no sería óptimo. Profe, y ni siquiera si la solicitación de la viga indica, por ejemplo, esfuerzo de corte en el otro sentido de la viga. No, para eso lo que te tocaría hacer es colocar unas barras aquí laterales y mejor lo pones de esta forma. Y aquí te queda una, dos, tres áreas de estribo, tres ramales. Sí, Ah, ok, profe, vale, gracias. vale. Listo. Entonces, bueno, rápidamente. ¿Más preguntas? ¿O todo súper claro? Perfecto. No, Entonces, profe, pues no. Déjanos revisar el tema y vemos qué listo. decimos. Vamos a cerrar aquí con el cálculo de cuántos estribos y a qué distancia los vamos a poner y ya. Necesitamos calcular esta distancia x1, que es desde el eje, en este caso debería ser desde la cara del apoyo. Ah, no, perdón. Esta distancia x1 es desde el eje del apoyo hasta el punto donde ya no necesito en teoría refuerzo acortante. ¿Sí? Pues ese x1, ¿cómo sería? Entonces decimos, el cortante a la izquierda es el del apoyo, ¿sí? Menos la carga WU por esa distancia x1 tiene que ser igual a el resistente por el concreto. Ese B último en el apoyo son 620 menos 160 por x1 igual a 218. Entonces ese x1 vendría siendo menos 218 dividido entre 160,
2.51 metros. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el cual ya no necesito en teoría refuerzo de corte a partir del eje del apoyo. Ahora, ¿cuánto vale esta distancia de x2? Pues x2 sería sx1 menos, yo por lo general indico el apoyo como AP sobre 2 menos el D, es decir, 2.51 menos 0.15 menos 0.55. Eso me da 1.81 metros. Entonces, esta distancia de x2 es 1.81. Si yo me quedo con los estribos cada 0.1, entonces digo 1.81 dividido entre 0.1 me dan 18.1 estribos. Entonces puedo colocar 18 estribos cada 0.1 metros. Pero es 18.1, pero pues 18.1 no es mucho. Ah, bueno, aquí hay un problema. Me hizo falta quitarle la distancia del primer estribo de 0.5 metros, ¿no? Entonces sería 1.81 menos 0.05 ya. Esa distancia es 1.76. Entonces si yo los divido cada 0.10 necesitaría necesita un estribo acá, un estribo acá, y aquí adentro necesitaría tantos estribos cada 0.10. Serían un total de 18 espacios más uno de acá, 19 estribos cada. Entonces sería 1.76 dividido entre 18 espacios cada 0.097, cada 0.1. Allá los acomodan en hora. ¿Vale? ¿Qué pasó? Explico por aquí de nuevo lo que estaba haciendo. Tengo por aquí la cara de mi apoyo, por aquí mi viga. Tengo el primer estribo aquí a 0.05 metros. Este es mi primer estribo. Y tengo mi último estribo por aquí a una distancia de 1.76 metros. Entonces, en todo este 1.76 metros tengo que espaciarlos cada 0.1. Entonces, divido 1.76 dividido entre 0.1 me da 17.6 estribos. Voy a aproximarlo a 18 estribos. Perdón, 18 espacios. Espacios entre un estribo y el otro. Bueno, entonces aquí, supongamos que aquí tengo 18 espacios. Entonces, ¿cuántos estribos tengo? Tengo 18 desde el segundo estribo hasta este de acá. Y uno que es el del inicio. Entonces tengo 19 estribos, número 3, cada 0 punto algo. ¿Cada cuánto? 1.76 dividido entre 18 espacios. Eso me da 0.097 metros. Pues obviamente el maestro no les va a poner eso, ¿no? Se les dicen cada 0.1 metros. Y allá él se encarga de ajustar eso en obra. ¿Listo? ¿Sí quedó más claro de esta forma o no? Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá. Bueno, entonces la próxima semana nos tocaría vernos ya allá en la universidad a ver si no dicen antes nada las directivas. Nos vemos el próximo martes allá en la universidad. El salón creo que está ahí en el aula virtual, en el Cóndor está el salón. Eso es en el primer edificio del bloque 1, creo que es en el último piso. Y necesito que para ese día, dime Sergio. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Le iba a comentar, pues, es que yo los martes
pues no puedo asistir a clase pues por cuestiones laborales. Yo solo podría ir los jueves. Sé que de pronto, pues, obviamente ahí perdería muchísima información, pues y la idea es que yo me adelante con un compañero o algo así, sí, pues para de pronto pedirle permiso que los martes no podría asistir. No, no, listo, tranquilo, no hay problema. Muchas gracias. Listo. Entonces el próximo martes, ¿qué me van a llevar? La distribución de estribos en esta zona, en esta zona y en esta zona. ¿Listo? Pueden dejarlo con... Pueden hacer el ejercicio con 2 o con 3 ramales, no interesa. Pero pues me especifican con cuántos ramales lo hicieron. Yo voy a hacerlo con 2 y con 3 y llevo las dos respuestas a ver si les dio igual o no. ¿Listo? ¿Les parece? Pues vamos a estudiar, profe, para poder hacer el ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún espaciamiento entonces que tengamos que tener en cuenta para hacer el ejercicio? Eh, háganlo con punto... háganlo con 2 ramales y con 3 y ya. Ok, No, esto que puse aquí era un ejemplo como para forzarlos a pensar que les tocaba cambiar. Pero hagamos el ejercicio con 2 y con 3 ramales. listo, profe. Profe, Listo. una cosita, ¿me podría repetir ese X2? ¿Cómo fue que se calculó? Claro, mira, aquí abajo está. Sería X1. ¿Qué es X1? La distancia es del eje del apoyo hasta el punto donde ya no necesito colocar refuerzo acortante, ¿cierto? ¿Por qué no necesito refuerzo acortante aquí a la derecha? Porque de ahí para allá el concreto solito es capaz de soportar ese cortante. Ese es el X1. Le voy a restar la mitad del primer apoyo. Ay, la embarré. Le resté la mitad del primer apoyo y le resté D, pero D está por acá en este punto. ¿Sí o no? D está por acá. Sí, es que no entendía por qué se le ha No, quitado el claro. D. Ahí solamente se le quita es el 5 centímetros, que es el de medio desde la cara del apoyo, ¿sí? Sí, señor, correcto. Medio apoyo y 5 centímetros. Tienes toda la razón. Es decir, 0.20. 2.32 metros. Ajá. Entonces, este X2 es 2.31 metros. O sea que serían 24 estribos, ¿no? Mm, pueden ser 23. Pueden ser 23. Que serían 23 espacios más el inicial. Ah, sí, correcto. Entonces, 23 sobre 0.1 me da 23.1 espacios. Entonces coloco el primer estribo, coloco 23 estribos después de cada espacio. Entonces en total serían 24 estribos, número 3, cada 0.1 metros. ¿Listo? Sí, correcto. Correcto, correcto. La estaba embarrando ahí con el X2. Listo. Bueno, chicos. Entonces muchísimas gracias y nos vemos la próxima semanita. En presencial yo por lo general dicto, toca que estén bien puntualitos porque yo intento iniciar clase a las 8 en punto y terminar más o menos 9:20 para la cuestión de la salida de la universidad, que no sea ni peligrosa ni para ustedes ni para mí. Entonces intenten llegar a las 8 en puntico para poder revisar eso. Dale, profe. Profe, ¿tú de pronto consideraste todo el parcial? No, nada. Todavía no he tenido tiempo de pensar en eso. No, pero entonces piénsalo un día que estés bien contento. Vale. El próximo martes hablamos de eso ya en vivo.
Vale, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Gracias, profe. Que estén muy bien, que descansen. Voy a parar la grabación y voy a subirle estos dos videos.